hablar de un tema que la Universidad Popular pues, lleva por bandera, que es la educación, ¿no? En este caso nos va a explicar y nos va a hacer una comparativa, nos va a traer a colación las diferencias notables que hay entre los sistemas educativos que surgen y crecen en el sistema capitalista y los que surgían y crecían en los sistemas socialistas, ¿no? Sin lugar a dudas, la educación es el lugar donde hay que poner las picas para poder transformar la educación. Sabiéndolo esto ahora, pues la oligarquía predominante capitalista pues interfiere e interviene en las leyes educativas. Nuestro país no es ajeno a las nuevas reformas constantes de la ley educativa propiciadas por organismos económicos, como la OCDE, ya me dirán ustedes, que tendrá que ver un organismo económico en la educación. Pues sí, y mucho, porque de ahí configuran las sociedades que luego pues, van a tener como trabajadores sin ideales, sin perspectivas más allá de consumir, ir a trabajar y para arriba y para abajo con sus hijos y estas cosas. Bueno, no me enrollo más, dejo a Iván aquí con el tema y nos vemos en el curso que viene, en septiembre, que ya tenemos muchas cosas preparadas. Hasta luego. Buenas tardes y, bueno, como se ha dicho, la charla, la conferencia, trata sobre la educación en las sociedades socialistas, ¿sí? Entendiendo como sociedad socialista lo que fue la URSS, los países socialistas del este, que ya no existen, desaparecieron en 1991, lo que es Cuba, que continúa siendo socialista, y China, que bueno, fue socialista en parte hasta los años 80, ahora bueno, no acaba de ser socialista, tiene una economía mixta, por eso es un poco diferente, y Corea del Norte, que tiene bueno, un socialismo específico de Corea, que es la ideología Juche, que la hace también diferente a lo que entendemos como socialismo. O sea, entenderíamos como sociedad socialista lo que se dio en estos países. Hay otros países que se llaman socialistas, pero bueno, claro, eso ya entraríamos en la polémica, ¿no? Aquí en la charla consideramos socialistas estos países, ¿sí? Luego, claro, hay otros países, Vietnam, Laos, claro, hay otros países que se llaman socialistas, pero bueno, lo que es la educación socialista nos ceñiríamos en estos países, sobre todo, fundamentalmente, la Unión Soviética y Cuba y los países del este, porque ya digo, China a día de hoy pues, tiene una economía mixta, que es con elementos capitalistas y socialistas, y Corea del Norte tiene un socialismo específico de aquí de Corea, que es la ideología Juche, que la hace diferente a lo que entendemos, un poco diferente o bastante diferente a lo que entendemos nosotros por socialismo. Entonces, primero es situar qué entendemos por educación socialista, ¿no? Es decir, la educación socialista no es solo que la educación esté en manos de la administración del Estado, porque de hecho en los países capitalistas la gran parte de la educación está en manos de la administración, en manos del Estado. Pero claro, cuando es un Estado capitalista no tiene una educación socialista. ¿Sí? La educación pública que tenemos aquí en los países socialistas, en los países capitalistas, como puede ser España o Cataluña, es necesaria, se tiene que defender porque es un avance para la clase trabajadora, porque le permite tener un mínimo de cultura, pero no es una educación socialista porque va dirigida en un sentido capitalista. Es decir, que la educación sea pública no necesariamente la de la educación socialista. Tiene que estar dirigida de una determinada manera. La gran diferencia, creo yo, es que mientras que en los países socialistas la educación se dirige a la formación del individuo, a que el individuo desarrolle una cultura, una moral, para integrarse a la sociedad y funcionar como un individuo dentro de la sociedad y contribuir a la sociedad, en las sociedades capitalistas fundamentalmente la educación va dirigida a crear trabajadores para el mercado laboral. Sí, si tú preguntas aquí en Cataluña a cualquier persona, chico joven o chica, que estudia en el instituto o universidad, estudian pues, los padres, ¿no? Le dicen que estudien para colocarse en la vida, no para encontrar trabajo. Estudiar es formarse para encontrar trabajo y situarse en la vida y intentar pues, ganar el máximo tiempo posible o pasar las menores penurias posibles. Prácticamente nadie dice que estudia para formarse, para adquirir una cultura, para adquirir un desarrollo moral. Eso prácticamente en el capitalismo es inexistente. Se forman trabajadores, ¿sí? Y, lógicamente, como una característica de la economía capitalista, de la producción capitalista, es la separación total entre lo que es trabajo manual y trabajo intelectual, es
una persona realiza trabajo manual, trabaja en una fábrica, trabaja en un almacén, trabaja de transportista, trabajo manual, de cosas, trabaja con las manos, ya no realiza trabajo intelectual. Es decir, trabaja de eso y no se va por las tardes a trabajar de médico, de ingeniero. O al revés, si una persona es médico, es ingeniero, es profesor, no se va por las tardes a hacer unas horas a trabajar en un almacén o a trabajar en una fábrica. Es decir, una característica del sistema productivo capitalista es diferenciar lo que es el trabajo intelectual del trabajo manual. Y ya salen dos tipos de trabajadores o una división dentro de la clase obrera: los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales. Por lo tanto, la educación en el sistema capitalista está dividida en dos líneas fundamentalmente. La línea que busca fabricar o crear trabajadores manuales, que sería, por ejemplo, aquí en Cataluña, en el Estado español, en Europa en general, la formación profesional, y después la línea que busca producir trabajadores intelectuales, ¿sí? Un médico, un ingeniero, un arquitecto, un profesor. Trabajadores intelectuales, que esto fundamentalmente lo hace la universidad, ¿sí? Dos líneas. Y al mismo tiempo, una línea va dirigida a los hijos de la clase trabajadora, la formación profesional fundamentalmente para la clase trabajadora, para que los hijos de la clase trabajadora continúen siendo trabajadores, y la formación universitaria va dirigida a ciertas capas medias. No va dirigida a los capitalistas, porque los capitalistas ya tienen empresas para vivir, sino a ciertas capas medias de la sociedad, hijos de médicos, de ingenieros, o gente con una formación, para que puedan ir a la universidad y puedan continuar siendo trabajadores intelectuales. ¿Sí? Por eso la universidad actualmente prácticamente es casi prohibitiva, ¿no? El mundo capitalista es casi prohibitiva para los trabajadores ya. A mí en Cataluña te puede estar costando una carrera 2.000 euros al año, 3.000, y si tienes que hacer un máster más. Entonces esta es la característica fundamental, creo yo, de la educación capitalista, que surge todo lo demás diferencia con respecto a la socialista. Que la capitalista lo que busca es formar trabajadores para el mercado capitalista, nada más. No busca ni formar el individuo ni desarrollar moralmente a la persona. Podemos ver ahora mismo la gran polémica de cómo poco a poco van arrinconando las humanidades. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la historia, la filosofía, la literatura, la van arrinconando de la educación para dar fundamentalmente peso a todo aquello que forme para el mercado laboral, ¿no? Estudiar es para ir a trabajar, nada más. En cambio, en los países socialistas, la educación era, y es, también en los países socialistas que continúa existiendo, para formar al individuo, que el individuo pueda integrarse en la sociedad y pueda desarrollarse como individuo, aportando en el mundo del trabajo, pero también como ciudadano más, ¿no? Entonces, la característica de la educación socialista es esta, ¿no? Es formar al individuo y, sobre todo, integrar el trabajo manual y el trabajo intelectual. Es decir, que la persona que estudie también pueda trabajar. Es decir, no hay una diferencia entre lo que es el trabajo y el estudio. Los países socialistas, normalmente los estudiantes también trabajaban, y al mismo tiempo formar trabajadores polivalentes. Es decir, en toda la Unión Soviética se formaban trabajadores que pudieran desarrollarse a lo largo de su vida. Es decir, no formarlos solamente en un área de conocimiento para que cumplan una función específica, sino que adquieran en los fundamentos para estudiar a lo largo de su vida y poder desarrollarse en diferentes funciones dentro del sistema productivo. Esto sería la diferencia, yo creo, principal a grandes rasgos. Esto ya aparece, o sea, este tipo de teorización no aparece en los países socialistas del siglo XX, ¿no? La Unión Soviética, que fue el primer país socialista, sino que ya aparece en el siglo XIX en las ideas socialistas y las ideas de Marx, ¿no? Ya Marx habla de esto del manifiesto comunista, la necesidad de una educación para todos los trabajadores, donde no se diferencie lo que es el trabajo del estudio, ¿sí? Entonces, si nos vamos a lo que es historia propiamente, el primer Estado socialista triunfante, porque de alguna manera desarrollado, es la Unión Soviética, ¿no? Ya en el siglo XIX se había dado la Comuna de París, ¿no? Que es la primera vez que los trabajadores toman el poder y crean un pequeño Estado allí, pero solamente durante meses. El primero que se desarrolla en el tiempo y que realmente se puede conseguir, se puede considerar logrado, sería la Unión Soviética, en 1917. Ya en 1918 se crea el Comisariado del Pueblo para la Educación, ya que el poder soviético se encontró con grandes retos de enseñanza, que por un lado fue el analfabetismo, ¿no? La Revolución Soviética se da en Rusia,
muy atrasada, ¿no? Prácticamente desde el siglo XIX tenía una estructura prácticamente casi de la Edad Media, ¿no? Con un 80% de personas analfabetas. Y al mismo tiempo se encuentra con la necesidad de crear una red escolar, una red de enseñanza para toda la zona, todo el territorio soviético, ¿no? Porque prácticamente no había nada. Rusia venía de la época de los zares y prácticamente no había, la red de educación era mínima, era para la clase de la aristocracia, para la clase capitalista y poco más. Entonces se encuentra con estos dos retos el poder soviético: crear una red escolar de enseñanza para desarrollar el país y al mismo tiempo acabar con el analfabetismo, ¿no? Que era el 80%. Entonces, en este sentido, se crea el Soviet de Educación, que eran consejos que había en cada zona donde participaban profesores, trabajadores, alumnos, y estos son los encargados de desarrollar la educación, ¿sí? de desarrollar esta red educativa que, bueno, pues en 20 años, en menos de 20 años, prácticamente acaba con el analfabetismo. ¿Sí? En 1968, prácticamente el 100% de la población de la Unión Soviética sabía leer y escribir, y más que saber leer y escribir, y se desarrolla todo un sistema educativo que llega a todas las capas de la población. Se establece un sistema en el cual los niños prácticamente con 2 o 3 meses ya entran en jardines de infancia, ¿sí? Se crea toda una red de guarderías, crean más de 3.000 guarderías, y esto también supone una liberación para la mujer, ¿no? Porque podían llevar ahí los niños y la mujer quedaba liberada para poder trabajar, estudiar y funcionar como un miembro más de la sociedad. Y se crea toda una red de educación secundaria que va desde los 8 a los 17 años. ¿Sí? Toda una educación donde se da una integración del trabajo con el estudio. Los alumnos también iban a trabajar a fábricas. ¿Sí? Por un lado, se elimina el trabajo infantil, o sea, en la Unión Soviética estaba prohibido trabajar antes de los 16 años, pero a partir de los 16 años iban a trabajar algunas horas a industria para integrar lo que sería, sobre todo muy importante, la integración, ¿no? del estudio y el trabajo, no como aquí en el capitalismo, donde durante una época de tu vida solo estudias, por hasta que acaba la universidad o hasta que se acaba la secundaria, y luego ya empiezas a trabajar y se deja de estudiar. No, era muy importante la educación durante toda la vida, ¿no? Entonces, luego se crean universidades y se crean sobre todo muchos institutos para esto mismo, ¿no? Que los trabajadores pudieran estudiar durante toda su vida. ¿Sí? Un trabajador podía desarrollar sus estudios hasta que se muriera, ¿no? Y podía ir culturizándose o capacitándose para realizar diversas funciones. Esta es dijéramos, sería el primer sistema educativo, ¿no? Socialista de la historia humana, que abarcó el primero que se dio y tendría varias fases, ¿no? Un primer momento, una primera fase, se establecen pedagogías muy revolucionarias, ¿sí? Porque, aparte de crear una red que llegara a toda la población, también se trataba de cambiar un poco la enseñanza. Veníamos de la enseñanza del siglo XIX, una enseñanza religiosa, y se trata de establecer una forma de pedagogía diferente, ¿sí? Donde se buscaba eliminar lo que sería el conocimiento jerárquico, la autoridad de los profesores sobre los alumnos, la desaparición, lógicamente, de toda la educación religiosa, y entonces el poder soviético, el Estado soviético, lo que hace es crear toda una serie de institutos que desarrollan estas nuevas pedagogías, formas de enseñanza, que algunas fueron exitosas y otras tuvieron que modificar. En el momento se eliminan los exámenes, se eliminan las asignaturas. En una época de los años 20 donde se enseñaban no por asignaturas sino por temas, ¿no? En vez de enseñar historia, filosofía, la literatura, se cogía un tema X y se estudiaba a partir de ese tema. Esto, algunas de estas innovaciones no resultaron positivas. Sí que es verdad que en los años 30 se vuelve un poco más una enseñanza más tradicional, ¿no? Con exámenes, se vuelven a introducir las asignaturas, pero lo importante y lo fundamental es que esta primera experiencia de educación socialista establece la educación para toda la población, elimina el analfabetismo. Estamos hablando de 1938, si lo comparamos con lo que pasaba en aquella época aquí en el Estado español, no tiene nada que ver.
una educación desde que los niños tenían 2 meses hasta la universidad completamente gratuita, y también se garantizaba a los titulados universitarios un puesto. El estudiante que estaba en la universidad ya tenía asignado un puesto y cuando salía ya tenía ese puesto de trabajo. Muy diferente a lo que pasa aquí, ¿no? Que se acaba la universidad y tienen que buscarse el trabajo o la vida de cualquier manera. Y luego todo gratuito. Estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo pasado. Todo completamente gratuito y muy diferente, ¿no?, de lo que pasa en nuestros días, donde prácticamente muchas personas salen de la universidad con deudas. Realmente. Entonces este fue un gran paso, ¿no? Luego también muy importante el tema del idioma. En la Unión Soviética había 130 idiomas. Entonces la enseñanza se hacía en estos 130 idiomas. Realmente estaba el ruso, pero luego en cada zona se respetaba su idioma. Incluso llegaron a crear, había 50 idiomas en la zona de la Unión Soviética que no tenían escritura, porque eran orales. Pues la educación soviética creó la escritura para estos 50 idiomas que eran puramente orales. No tenían escritura, pues desarrollaron la escritura para que se pudiera estudiar las personas de aquellas zonas en su propio idioma. Entonces fue un gran avance y un gran logro. Esto, en la Unión Soviética, claramente podemos crear una división entre lo que hasta la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo en la Unión Soviética, sino también en el campo socialista, porque después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los estados socialistas, pero también hay un hecho que no solo afecta al socialismo, sino también afectó al capitalismo, que fue la aparición de un nuevo concepto dentro de la ciencia que sería la tecnociencia. ¿Sí? La característica de la segunda mitad del siglo XX es la preponderancia de la técnica sobre la ciencia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la segunda mitad del siglo XX, en la historia de la humanidad, la ciencia se realizaba para aprender. ¿Sí? Los científicos desarrollaban teorías científicas, hacían investigaciones para aprender, ¿no?, sobre la realidad. Y después, una vez que habían desarrollado el conocimiento, lo aplicaban a los procedimientos técnicos que pudieran. En la segunda mitad del siglo XX se da una inversión. Primero se piensa en el procedimiento técnico, qué queremos conseguir, y después se desarrolla la ciencia. ¿Sí? Eso es la tecnociencia, donde la técnica domina sobre la ciencia. Podemos pensar, por ejemplo, ahora mismo el proyecto Manhattan, ¿no?, el desarrollo de la bomba nuclear. No tenían el conocimiento para desarrollar la bomba nuclear, pero ahora digo, queremos desarrollar la bomba nuclear, el procedimiento técnico, vamos a hacer todas unas investigaciones científicas para desarrollar la bomba nuclear. Entonces, primero se piensa en el procedimiento técnico y después se desarrolla la ciencia o las investigaciones para llegar a esa técnica. Lo mismo pasa con los viajes del espacio. Primero alguien piensa que hay que ir a la Luna, o que hay que ir a Marte, o que hay que hacer satélites, y entonces se crea toda una serie de procedimientos, de investigaciones, para llegar a ese procedimiento técnico. Es decir, primero el objetivo técnico y después la investigación científica. Eso pues influyó en toda lo que es la enseñanza, tanto de los países capitalistas como socialistas. Porque lo que aparece es el concepto de la gran ciencia, o lo que se da a llamar la megaciencia. Es decir, ahora ya la ciencia no se lo realizan los científicos, pequeños grupos de científicos, sino que son grandes proyectos científicos, donde fundamentalmente son planeados por gobiernos, grupos de gobiernos que elaboran estos grandes proyectos para conseguir grandes procedimientos técnicos. Podemos hablar, pues, esto, ¿no?, del desarrollo de la bomba nuclear, el propio desarrollo de Internet, son el genoma humano, ¿sí?, la carrera espacial. Son grandes, claro, para desarrollar esta tecnología no pueden ser un grupo de 2 o 3 personas o un pequeño grupo de científicos, sino tienen que ser proyectos que requieren grandes recursos y gran cantidad de científicos investigando durante años para desarrollar todo esto. Entonces esto, que además normalmente siempre muy ligado a la industria militar, ¿sí?, todos estos grandes desarrollos siempre muy ligados a la industria militar, y lógicamente al final se acaban poniendo los recursos de la educación en gran parte al servicio de estos proyectos. Si ahora uno va aquí a la Universidad de Barcelona, pues podrá descubrir que gran parte de los proyectos científicos, gran parte del dinero de educación, se va en grandes proyectos científicos para desarrollar, pues, cualquier cosa. Puede ser armamento, puede ser, pues, cosas como la inteligencia artificial, tema espacial. Entonces, esta aparición impactó en lo que es la educación, tanto en los países capitalistas como países, de los países socialistas. Es decir, se
una preponderancia a todo lo que es lo científico, ¿sí? Por encima de lo humanístico. Todo lo que es la educación científica, la formación de científicos, adquirió una importancia enorme. En la Unión Soviética hubo estos cambios, sobre todo se desarrolló mucho el tema también el estudio de las matemáticas, claro, en la época de la aparición de la informática, y también en los países del socialista del este, que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde en estos países, aunque el sistema educativo continuaba dando una gran importancia a las humanidades y tal, fundamentalmente se dio una importancia enorme a todo el tema científico y universitario, ¿sí? Bueno, en gran parte los países socialistas del este ya aparecieron en sociedades ya capitalistas, donde también era una base cultural, ¿no? Estamos hablando pues, de Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Albania y bueno, Alemania, República Democrática de Alemania y no sé si me dejo alguno, pero y Polonia. Muy bien. En estos países fundamentalmente el gran éxito fue universalizar la formación universitaria, ¿sí? Por ejemplo, en Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, solo el 14% de los obreros iba a la universidad y en Hungría era solo el 4%. Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se universalizó lo que es la formación universitaria y se desarrolló, bueno, prácticamente ahora estos países, el sistema socialista de estos países, duró hasta 1991 y claro, al desaparecer el sistema socialista en estos países, uno ve lo que es ahora Rumanía o Bulgaria o lo que era en los años 70-80, donde era una gran cantidad de científicos, una gran cantidad de bueno, pues, un desarrollo económico que hubo gracias a la educación. Pero sobre todo, en estos nuevos países que aparecen, en los estados socialistas del este, sobre todo fueron muy inspirados a partir de la Unión Soviética. Después, si continuamos un poco con esta exposición, ¿no? de los sistemas socialistas de educación, podríamos hablar de China, en 1949 cuando se da la revolución, pero aquí el gran mérito de China, una vez más, sería la alfabetización. Podemos ver como la alfabetización de la sociedad es muy importante en muchos sistemas socialistas, ya que el socialismo en gran parte, las revoluciones socialistas, los estados socialistas aparecieron en zonas culturalmente atrasadas, poco desarrolladas, por lo tanto la alfabetización también, lo veremos en Cuba, tiene una gran importancia, sacar a la población del analfabetismo y darle una cultura general básica, y realmente en China esto fue importante, ¿no? Sacar un país que estaba prácticamente medieval y modernizar. El problema de China es que a partir de los años finales 70, principios de los 80, hubo unos cambios en el sistema y empezó a introducir elementos capitalistas, o sea, dejó de ser un país plenamente socialista y bueno, pasó a lo que se llama la economía mixta, ¿no? Un país de dos sistemas y bueno, actualmente China tiene su educación, tiene elementos socialistas, pero también tiene importantes elementos capitalistas, donde los alumnos tienen que pagar, sobre todo el tema de los exámenes, ¿no? Una característica del sistema capitalista es la importancia que se le da al examen, ¿no? Para pasar de curso aparte del dinero y realmente es un sistema, bueno, pues, no se puede homologar exactamente como socialista. Y después tendríamos Corea del Norte y bueno, aquí sí que tiene elementos socialistas como el hecho, en gran parte de inspiración soviética, como el hecho de que toda la educación es gratuita, prácticamente desde que el niño tiene o la niña tiene 2 meses hasta la universidad. Pero por las características de la propia sociedad coreana y de lo que es el Estado de Corea, bueno, tienen elementos religiosos, tienen todo el tema de ideología Juche, que es una ideología muy específica, y esto lo apartaría un poco también de lo que sería una educación socialista, tal como se entendería en la Unión Soviética o en Cuba, que es una sociedad que aún Cuba no sirve para comparar, ¿no? Cuba continúa siendo socialista. Y pese a todas las dificultades que tiene, ¿no? El bloqueo económico, ser un país pequeño del Caribe, de 11 millones de habitantes, sí que nos sirve para hacer una comparación, ¿no? Comparar con lo que sería un sistema capitalista. Pues si comparamos el sistema educativo que tenemos aquí en Cataluña, ¿no? Más o menos con una población de Cuba o con el Estado español, más grande. Si comparamos
sistema capitalista de educación y el sistema socialista, ¿no? En Cuba prácticamente toda la educación es gratuita, esto es una característica, ¿no? Como ver en todos los sistemas socialistas, ¿no? Desde que el niño nace a los 2 o 3 meses puede entrar en el sistema educativo y desarrollarse hasta la universidad, completamente gratuito. Los niños pues, reciben comida en los institutos o en los colegios, cosa que aquí lógicamente no pasa. Si un niño va a comer al instituto, pues se queda sin comer. En cambio allí tiene su almuerzo. La universidad es completamente gratuita, el alojamiento de la universidad también es gratuito y bueno, la característica que se dio la revolución, desde siempre en Cuba la educación ha sido pues, uno de los principios básicos. Ya en la revolución que se da en 1959, en 2 años Cuba consiguió alfabetizar a toda la población, consiguió a través de una fuerte campaña de alfabetización sacar a toda la población del analfabetismo. Y bueno, simplemente unos datos, ¿no? Si uno va a la UNESCO, Cuba es considerado por los propios estudios de la UNESCO como el país con los mejores resultados, con la mejor educación de los 12 países de la zona del Caribe. Si comparamos, por ejemplo, con España, Cuba dedica un poco más del 9% del Producto Interior Bruto a la educación, España dedica el 4 y poco, y Estados Unidos el 5 aproximadamente. O sea, prácticamente dedica el doble de su Producto Interior Bruto a la educación que lo que es España o Estados Unidos, siendo un país con unas dificultades económicas mucho más importantes, ¿no? Es un país que no, por su historia no tiene un gran desarrollo industrial y luego aparte está sometido a un bloqueo económico que dificulta su vida, ¿no? Pero realmente podemos ver la diferencia, ¿no? La diferencia de un sistema educativo cubano, que más allá de entrar en cuestiones más pequeñas, un sistema educativo que es gratuito para toda la población, un sistema educativo, bueno, es un hecho, ¿no? Que Cuba exporta o lleva profesores a todo el mundo, y un sistema que garantiza, ¿no? En cambio, si pensamos aquí el sistema capitalista en Cataluña, ¿no? Podemos ver, ¿no? Como el sistema educativo, bueno, como comentado, ¿no? La universidad prácticamente, los alumnos tienen que salir endeudados, ¿no? de los años de carrera, prácticamente con unas enormes dificultades, ¿no? para poder realizar sus estudios, ¿no? Debido pues, a todas las dificultades, ¿no? que pone económicas y de todo tipo. Entonces, bueno, un poco sería esta, ¿no? la breve exposición, ¿no? Fundamentalmente la diferencia, entender, ¿no? entre el sistema socialista y el sistema capitalista de educación sería la orientación. Mientras uno está orientado a formar, ¿no? trabajadores para lo que sería el sistema de trabajo, para el mercado de trabajo, los sistemas socialistas se orientan fundamentalmente a formar al individuo, ¿no? Formarlo culturalmente, formarlo también para que trabaje, ¿no? Pero sobre todo culturalmente y moralmente. Y para el desarrollo de lo que es la sociedad. Bueno, esto sería la breve exposición de la diferencia, ¿no? entre el sistema socialista y el capitalista a nivel económico. Bueno, Iván, muy bien, muy interesante. Yo como estudiante de la FP, yo soy técnico electrónico en electrónica industrial antes de principios de los 90. ¿Vale? Allí en aquella época, en este país, se nos formaba también para ser individuos. Yo en mis clases de la FP tenía taller, tenía tecnología, tenía dibujo técnico, tenía mis prácticas, pero también tenía mis clases de humanidades, historia del arte, lengua castellana, catalana, inglés, pero no para aplicarlos directamente a mi trabajo, sino para crecerme como individuos, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética y el bloque soviético, todo esto se acaba. Aquí mete la mano el mercado, en la educación de los países capitalistas, y ya se quitan las máscaras. Aquí no hay que formar trabajadores que tengan una cierta cultura para poder ellos desarrollarse
extra a lo que es su trabajo, sino que lo que quieren son meramente trabajadores apretatornillos, como yo mismo me considero a mí mismo, ¿no? Entonces ahora el sistema de FP que tenemos ahora es lesivo, porque lo que prepara es obreros sin cabeza. Y lo digo así, yo soy de la FP, o sea, yo no tengo nada en contra de la FP, al contrario. Pero claro, lo que prepara son obreros sin cabeza. Y cuando te dicen, o los mismos sindicatos te dicen, no, hay que fomentar la FP, sí, pero ¿qué FP hay que fomentar? ¿La de los 80, 90, principios de los 90, o la que tenemos ahora con el sistema neoliberal que tenemos, ¿no? Ese debate no existe, no está. Hay que tener la formación dual, perdona. FP dual ha habido toda la vida. Yo hice mis prácticas en los 90 en empresas. Mi primer puesto de trabajo lo conseguí porque había estado haciendo prácticas en aquella misma empresa, ¿no? Entonces toda esta perversión viene pues a perpetuar, ¿no? Vemos como tenemos hoy la sala de obreros que vienen a interesarse por estos temas, ¿no? En el otro lado lo que están creando es un vacío ideológico tremendo, no hay nada, es un campo estéril total, y el trabajo que tenemos es muy grande, muy grande. Pero bueno, la batalla hay que darla y la estamos dando, ¿no? Pero claro, cuando tú dices, bueno, ofreces conferencias que igual no interesan, pero ¿por qué no interesan? Es que no han sembrado eso en ningún sitio. Los jóvenes van a los institutos y están asqueados de estar en los institutos. ¿Tú le vas a decir a un chaval joven que acaba de acabar ahora su EBAU y que ha acabado ya y lo que piensa es en irse a Menorca a petarlo el fin de semana aquel, después de pasar 2 años de puro infierno de bachillerato, para competir en una prueba con sus mismos compañeros, para entrar a una universidad siguiendo compitiendo, para sacar unas mejores notas, para entrar en un puesto de trabajo y seguir compitiendo con tus mismos compañeros? Es que este modelo de sociedad nos lleva al desastre. Sí. No, claro, lo que tú comentas, cuando aquí se establecieron el sistema educativo en los años 80, años 70, claro, es un sistema educativo con fuerte, claro, lo que es la socialdemocracia, ¿no? El llamado, entre comillas, estado del bienestar, que es un estado capitalista, pero con fuerte influencia socialista, con fuertes elementos socialistas. Entonces, claro, se crea una educación, claro, en los años 80 la universidad también era casi gratuita. Se crea, igual que la sanidad, pero la sanidad pública de los países capitalistas, la sanidad y la educación en gran parte estaban orientadas, estaban influidas por la Unión Soviética. La Unión Soviética hace la revolución y establece una educación pública y una sanidad pública. Los países capitalistas, claro, tienen que hacer algo para compensar. Entonces, claro, la primera, por ejemplo, sanidad del mundo capitalista es la inglesa, que está hecha en gran parte a semejanza, en cierta manera, de la soviética. Claro, dicen los capitalistas, dicen, hombre, si aquí aparece un país donde establece sanidad, educación para todos los trabajadores gratis, nosotros tenemos que hacer algo para compensar. Entonces, claro, se crea todo un sistema de contrapeso, ¿no? Cuando desaparece la Unión Soviética, ya no hace falta de contrapeso, ya pueden barrer el sistema público. Entonces, claro, la educación que tú decías no era socialista, pero sí que tenía elementos socialistas, y sí que en los años 80, 90, aún, pues, claro, se formaba la persona, se daba una educación, una cultura, ahora la persona arrasada. Cuando desaparece la Unión Soviética, no hace falta sanidad ni educación. Ahora, la FP de ahora no es la FP de hace años, porque ahora es simplemente que aprendan a trabajar, ya está. Y lo que tú dices también es lo que la educación actualmente lo que hace es someter a decíamos, una gran presión, porque los chicos que van a la universidad, yo me acuerdo cuando estudié, era gratuita la universidad prácticamente, pagabas algo simbólico, y si suspendía, lo hacías al año siguiente la asignatura. Ahora tienes que pagar mucho dinero y si suspendes tienes que pagar el doble de eso, con lo cual hay una presión muy grande. Y luego también lo que hacen es, lo que antes aprendía en 5 años, ahora se tiene que aprender a 3, y ejercen mucha presión sobre los estudiantes, como por ejemplo lo de la selectividad, ¿no? Si un alumno aprobado y ha sacado todo excelente, pues sacado buenas notas, ¿por qué tiene que hacer un examen que te juegas todos los días? Claro, es la presión que ejerce y la competencia entre los alumnos, y claro, eso lógicamente también provoca que los alumnos pierdan interés por la educación. Si vas a un lugar, a los alumnos cuando les dices o les metes en la cabeza que tienen que estudiar para trabajar, ¿qué aliciente va a ser? Porque ellos no ven el futuro. Tengo que estudiar para trabajar, tengo que estar aquí metido estudiando para trabajar. Entonces, es normal que pierdan interés, pero es el sistema capitalista, así es. Ellos ya ven, porque es una presión, estudiar para trabajar, bueno, es normal. Porque no les venden lo que en realidad debería de ser.
que es que tú vas a estudiar para crecer como persona. Claro, pero Es que yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, mis padres venían del analfabetismo absoluto, venían de zonas del resto de España donde no habían tenido la oportunidad de formarse, venían prácticamente con una cultura, vamos, mínima, y para mí el estudiar y formarme era una oportunidad de desarrollarme como persona. Es que hoy en día los chavales eso no lo ven así. Ellos el estudiar lo ven como un castigo. sí. Entonces, como lo plantean como un castigo, pues bueno, oye, voy al castigo, pero tampoco me des más, porque esto que estamos haciendo aquí ahora no viene, entre otras cosas, porque no, verdad, yo ya estudio, o sea, no me metas más. Porque no les han llevado hacia el camino de decir, no, oye, ves a más cosas porque crecerás como persona. Sí. No, les han hecho una formación para que entren al mercado laboral y dicen, oye, chico, yo hasta aquí llego y no quiero más. Sí. Ese es el gran problema que yo planteo. Y luego lo que decimos, ¿no? Nosotros hemos estado, por ejemplo, en una de las conferencias que hicimos fue con un señor que en los años 80, 90, ¿no? Sí, antes de la caída del muro de Berlín, estuvo en Bratislava, ¿no? Por una cuestión académica, porque desarrolló un trabajo muy amplio sobre un músico concreto que era nacido en Bratislava. Pues el señor fue allí y vio lo que había. Claro, en estos países del este había, por ejemplo, una formación musical. Todo el mundo sabía tocar instrumentos. Aquí en España, si no te pagas una academia para saber tocar un instrumento, olvídate, no sabes tocar un instrumento. Y dirás, bueno, oye, pues tampoco está importante el instrumento. Pues sí lo es. Porque es una de las materias importantes de la vida, el conocer la música, el tener orientaciones musicales, el tener conocimientos de historia, el tener conocimientos de filosofía, saber de dónde vienes y luego tener la capacidad de poder tener pensamiento crítico y de pensar, que eso te lo da la filosofía. Si tú quitas el saber de dónde vienes y quitas el pensar, te convierten en ¿qué? Sí. En una máquina de trabajar. Sí. El capitalismo interesa por el trabajador. Y claro, otra característica es el conocimiento muy especializado. Por ejemplo, una persona que estudia química ya no estudia química, o estudia bioquímica, o química aplicada a los plásticos, o química aplicada a la medicina, o sea, un procedimiento técnico muy específico para que vayas a hacer ese procedimiento y ya está. Ese modelo norteamericano en el cual un señor de Estados Unidos dice París, Europa, capital París. Les importa un poquito que sea el Estado, les importa un poquito el tener una cultura general. Ni la tienen, ni se la enseñan, ni la necesitan tampoco para su día a día. Claro, no hay una educación polivalente, ni se trata de formar al individuo, ¿no? Sino que ejecute una determinada acción para beneficiar a la empresa y ya está. Se inserte en el mercado laboral o en el sistema productivo capitalista de la manera más eficaz. Por lo tanto, la cultura general incluso es vista como algo peligroso, algo negativo, ¿no? Porque si desarrollas el pensamiento crítico, es visto como algo que puede ser peligroso para el propio sistema. Puede ser revolucionario. Claro, No interesa que haya gente que, no digo gente que rompa cosas, sino gente que piense más allá de lo que tiene a su alrededor y diga, no, verdad, esto podría ser mejorable y debería de ser mejorable. No, eso no. Sí, interesa. Entonces te encuentras con gente que está diciendo ingeniería y que a la hora de ir a votar ni saben qué partidos existen, ni saben qué propuestas proponen, ni saben qué es lo que hay a su alrededor, simplemente pasan. Entonces van a votar y lo más probable es que voten blanco, porque es que no saben ni qué votar. Sí. No es una cuestión de... O a una ardilla. Sí, no es una cuestión de decir, no, yo voy a votar y voto en blanco porque no creo en ninguna acción política. Oye, lo respeto. Ahora, que tú vayas a votar en blanco porque no sepas qué votar, es grave. Y que vaya a votar encima porque le están presionando diciendo, oye, tú vas a votar porque hay gente que se ha dejado la vida para que tú puedas ir a votar, aunque tú no sepas ni qué votar, pero vas a ir a votar. Sí. Esa abstención que hay. No, la abstención y el voto no justificado o en blanco, porque no saben qué votar. Ya no es una cuestión de decir, es que no me representa ninguno, no, es que no voto porque no sé qué votar. Dicen, entonces, chicos, ¿qué estamos creando? Gente que no tiene ni idea. Sí, claro. No es una educación donde, pues eso, es una educación... Y estamos hablando de gente, estudios superiores. Sí. Estudios superiores y que no saben votar. Sí, antes se consideraba que una persona que fuera científico, ingeniera, tenía que tener una cultura básica. Sí, tener unos conocimientos básicos. No, ahora porque no se considera que se crean personas, sino trabajadores, gente para ejecutar una acción. No hay, y cada vez va más. Cuando los planes de estudio, por ejemplo, esta semana salía que la literatura o la obligación de leer alguna novela del instituto o que en la selectividad se incluyera la lectura de una novela. La comprensión lectora. Exactamente, estaba ya apartada, o sea, no hacía falta. Han quitado. O sea, han quitado la comprensión lectora. O sea, no interesa que la gente entienda lo que lee. No es necesario leer novelas, no es necesario. Eso Durante el bachillerato. que estamos creando, gente que va a leer cosas que no nos va a entender. Sí, es simplemente esto, simplemente el sistema educativo, pues, crear trabajadores. Y aprobar de manera masiva también. El profesorado está muy quemado. Claro, el profesorado
26.000 reformas educativas, que cada vez que entra uno te pone una reforma educativa nueva, y dices, bueno, pues que al final ya cuando te has querido adaptar a la nueva reforma educativa, vienen otros y te la cambian y te ponen otra. Y dices, bueno, vamos a ver, pero a ver, o sea, un formato de educación, por lo menos tendría que tener la vigencia de una generación al menos. O sea, durante una generación vamos a ver un modelo educativo, que luego se puede cambiar, por supuesto, la vida cambia, las cosas se tienen que cambiar, se tienen que mejorar, se pueden cuestionar, pero no puedes cambiar cada 5 años o cada 4, no es de tiempo de implantar un sistema educativo y ya tienes uno nuevo. Sí, no sé, yo creo que la enseñanza, pero bueno, tenemos visto esto, ¿no? Que se pierde el 4% o así del PIB, ¿no? Mientras Cuba pierde el 1%. Pero al final, todo esto es una trampa capitalista también, porque al final los gobiernos que tenemos actuales dicen, sí, voy a aumentar el PIB en educación, y se lo reparten entre los amiguitos. O sea, tenemos subvenciones a fundaciones que se llevan 13, 14, 15 millones de euros para fomentar la lectura. Pero, Dios mío, por favor, y esos planes los ejecutan a través de gente voluntaria. O sea, ahí está, se puede buscar el proyecto del que hablo, ¿no? Entonces, claro, dices, vamos a ver, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Desde la propia ciudadanía, ¿no? Cosas concretas. La Universidad Popular ha presentado a nuestro ayuntamiento 2 proyectos en el plan educativo de entorno. Uno, para fomentar la comprensión lectora y el espíritu crítico en chicos de la ESO, ¿vale? Que ha sido rechazado, porque ya lo hacen, ya está hecho. Y otro para coger los conceptos filosóficos y aplicártelos a tu vida día a día. O sea, utilizar la filosofía para tener un pensamiento con base, no un pensamiento reactivo, ¿no? Este sí no nos ha aceptado y nos ha dividido a las AMPAs. Las AMPAs y las AFAS están como están y eso no se va a recoger. O sea que el mismo sistema te dice, bueno, ¿para qué tienes caminos? Que al final los recorres, porque no te queda otra que recorrerlos, pero en el otro lado no hay nada, ¿no? Entonces, claro, te encuentras y dices, ¿de dónde se tiene que buscar la respuesta a este vacío, que no es un vacío, sino que es una línea directriz fija para conseguir trabajadores que no piensen? Desde el mismo sistema, ¿no? Lo tenemos que orquestar desde fuera del sistema. Y tenemos que ser la propia ciudadanía la que lo haga. Y en eso estamos desde la Universidad Popular. Sí, o sea, en crear conferencias como estas, talleres como lo que hemos comentado hace un momento, y hacer estas acciones. Sí, es una iniciativa, ¿no? El llevarla un poco a la gente. Pero lo que tú decías, el tema cultural, todo lo que es filosofía, literatura, humanidades, no interesa. No, si fuera por un proyecto científico, una cosa así, pero todo lo que son humanidades cada vez va recortando, va quitando. Propon cualquier tipo de conferencia que tenga que ver con historia o con filosofía. No tiene sentido. En cambio, pues una conferencia sobre inteligencia artificial o coges una conferencia sobre... Sí, algo de robótica, algo de... Entonces te viene la gente, te llenan la sala. Todo lo humanístico Ya, también los medios de comunicación lo que te machacan, porque la data que están dando con la inteligencia artificial, telita. ¿Tiene el dato de cuántos chicos o chicas pasan a la universidad por ese trabajador? No, exactamente. Es decir, pasar a la universidad que es trabajadora, no lo tengo, pero realmente sí que ahora muchos sí que hay casos de que dejan de estudiar por no poder pagar. Es decir, realmente los datos no los tengo, pero sí que hay casos de que antiguamente, cuando la universidad era gratuita, hace unos años, realmente el que no estudiaba en la universidad era por un tema que no estudiaba, por un tema académico. Pero ahora sí que hay casos de alumnos que no continúan por no poder pagar, o que ya están desanimados, como tú sabes. Imagínate una familia que tenga dos hijos, ¿no? 2 hijas, que ponen a la universidad, son 2.000 euros de la universidad al año, y digo 2.000 euros. No pueden pagar, a lo mejor solo puede ir uno. Entonces, ya muchos de los ya están desanimados porque ya saben que a lo mejor no van a poder. Y muchos padres, pues, es un peso, ¿no? Pero es muchísimo más grave que lo que estamos comentando. Es que ahora mismo ya el propio sistema reconoce que, por ejemplo, en lo que tú has hablado antes de la EBAU, la antigua selectividad que llevábamos nosotros, reconocen que la nota que hay entre las notas de la EBAU y las notas de pública, concertada o privada, donde hay menos diferencia entre las notas de la EBAU y las notas que llevan los chicos que van a hacer, es en la pública. ¿Qué quiere decir? Que en la concertada y en la privada se les regalan las notas. Y se les regalan las notas y se les aumenta descaradamente para que luego al hacer media con la nota de selectividad puedan entrar allí donde la gente que tiene, que son trabajadores que van a la escuela
escuela pública no puedan entrar. Sí, eso es otro tema que... Eso es una vergüenza de toda regla. Documentado, claro. Hombre, por supuesto. Mira, tú te coges las notas que hay entre la nota de selectividad y la nota que llevan de la escuela pública y a lo mejor hay una diferencia de un punto. En cambio, te vas a la concertada y la privada y puede haber diferencias de 2 y hasta 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ese tipo de escuelas donde la gente paga para que sus hijos les inflen las notas, puedan hacer media con la nota de selectividad y puedan entrar a la universidad antes que el que tiene de la pública. Pero pagan, pero no pagan todo lo que tienen que pagar. ¿Qué casualidad? No, la concertada no. La concertada no pagan todo. O sea, que... Pero eso no estoy diciendo yo, esto lo ha dicho la Junta de Administración. Sí. Claro, un tema de educación privada, claro. La educación privada no tiene el control de la pública. La pública, con planes de estudio, todo lo que saben, todos esos inspectores que pueden... Pues debería de tenerlo, porque si la pero pues debería de tenerlo. O sea, que tú que eres una persona, hija de un obrero, que ya tiene dificultad para poder ir a una universidad pública, pues son 2.000 euros al mes, encima te encuentras con un hándicap que es que los que van a la privada y la concertada les inflan las notas para que puedan entrar antes que tú. O sea, que tú eres obrero y te están perpetuando en tu condición para que no haya ascensor social. Y son matices muy sutiles y muy finos. Pero otra cosa importante, y eso también lo reconoce la propia universidad, es si aquí en España, por ejemplo, tenemos un 13 o un 14% de gente que ha venido de fuera, es la representación de esa gente en la universidad a lo mejor no llega ni al 1 ni al 2%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué resulta que tenemos un grado de migración que sea de un porcentaje y eso no se refleja por ejemplo, en los universidades? ¿Por qué no se refleja? No, todo eso que estamos comentando. La educación pública es la que es inclusiva, ¿no? La educación pública acepta a todo el mundo, toda la gente trabajadora va allí, nadie paga, por lo tanto nadie mata a los profesores. La universidad privada, pues claro, pues la dinámica debe ser diferente, ¿no? Porque bueno, hay unos padres que pagan, es como una empresa privada y el funcionamiento es de empresa privada. Y entonces, bueno, en un instituto privado también eligen los alumnos, pueden decir este alumno lo quiero, este no lo quiero. Bueno, ese es otro tema. Realmente, claro, toda la educación debería ser pública, no debería haber educación. Es que yo estoy sería igualitaria, ¿no? Sería igualitaria donde todo el mundo fuera tratado por igual. Como son en los países, por ejemplo, del norte de Europa, los países escandinavos, la educación es pública, no existe ni la concertada ni la privada. Y entonces, lo que es el ascensor social existe. Aquí no existe ese ascensor social porque ya se han encargado de que no exista. Y se han encargado ¿cómo? Fraccionando la sociedad dependiendo de su condición económica. Y te digo, lo que es más grave es que cuando quieres ir a la universidad, el hijo de un obrero tiene menos posibilidades de entrar a la universidad que el hijo de un no obrero. Pero simplemente porque le van a perjudicar en sus notas y le van a hacer que tenga una nota inferior a la de una concertada o una privada y va a entrar ese a la universidad pública y tú no. Y además no tienes ni la posibilidad de pagar los 14 o 15.000 euros de una privada. Con lo cual te están expulsando del mercado. Directamente. O sea, eres hijo de un obrero y seguirás siendo obrero. Esto en mi época, en los años 80, cuando yo estudié 80-90, eso no existía. No existía por lo que tú dices, porque yo fui becado toda mi carrera. Yo no pagué un duro en toda la carrera que realicé. Sí que es verdad que en el mismo momento en que yo llegué a la universidad y no pagué un duro, los sinvergüenzas de turno ya crearon lo que se dice una barrera, que es crear los másteres y todas estas rollos que salían después. Dijeron, vale, chaval, tú vas a llegar y como hijo de obrero vas a estudiar una carrera universitaria, pero no te preocupes porque ya te pondremos una barrera. Y la barrera fue el máster. Sí. Es de... Claro, es esa. Ahí nos pillaron. Los másteres no son baratos, ¿eh? No, claro, pero es la barrera. Porque tú ahora que tienes una carrera, es como que ya lo das por hecho. Automáticamente, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a hacer una barrera, una discriminación. ¿Y cuál es la discriminación? Pues ponemos un máster que tendrá un coste económico elevado para que el hijo del obrero no pueda estar nunca al nivel del hijo del que tiene poder, que tiene poder económico. No podrá estar. Sí, los institutos másteres en universidades privadas que es prohibitivo para los trabajadores, entonces, claro, establece una diferencia. La universidad prácticamente está para esto, para... O sea, ya estamos hablando de dos filtros. El filtro primero, que ya se da porque les inflan las notas. El filtro segundo, porque crean estudios añadidos que solo pueden acceder a aquellos que tienen poder económico para hacerlo. Dos filtros. El ascensor se ha rompido. Sí. Y eso en los años 80 no existía. Y hoy cada día más. Y luego, con lo de inflar las notas también es una propaganda para el colegio. Porque entonces dice, es que de aquí han aprobado un 80%, mientras que de la pública aprueban el 50%. Y para que los maestros sean mejores, y no es verdad. Y no es verdad. Bueno,
porque la privada y la concertada son un negocio, tienen que captar clientes. ¿Y cómo se capta clientes? Dándoles un servicio. Y en este caso el servicio es facilitar que esos hijos el día de mañana puedan seguir estudiando. Y qué buenas notas sacan mis hijos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, muy bonito, sí, sí. qué buenas notas Lo sacan. dicen, en la privada sacan mejores notas que en la pública. Yo lo he oído decir. Porque les inflan las notas. Les Claro, interesa inflarlas pues para que eso luego puedan acceder a estoy estudios. diciendo, que a través de que les inflan las notas, pues es una propaganda para el colegio. Claro, porque parece que son mejores. Porque parece que allí estudian mejor. Bueno, Eso pues lo he Iván, muchas gracias por compartir con nosotros las diferencias de los sistemas educativos que teníamos en el siglo XX. Ahora ya eso se está perdiendo. Y gracias por venir. Aún queda algo, pero bueno, queda ahí un poquito. Existen los modelos de los escandinavos. Qué casualidad que los países que tienen toda educación pública, que no tienen ni concertada ni privada, resulta que tienen los ratios según estos parámetros que andan por ahí, que tampoco me los creo, pero bueno, según esos ratios que andan por ahí, que tan malos no serán, porque en el momento en que reconocen que aquellos países que solo tienen educación pública son los que tienen una educación mejor, ya raro está que lo reconozcan. Es que ya es raro, pero encima es claro que lo reconocen. Y dice, pues tío, entonces ¿qué estamos haciendo el resto? ¿Sabes qué te dicen? ¿Por dónde vamos? Te dicen que como es un sitio tan frío, que la gente no tiene tiempo y tiene más tiempo para estudiar que los de aquí. No, ellos tendrán características que tengan propias. Pero que el propio sistema capitalista te diga que los modelos educativos donde solo existe la educación pública son los modelos educativos mejores, es para echarse a temblar. Que te lo reconozcan ellos es para echarse a temblar. Y que el resto vayamos en dirección contraria. Es una desigualdad de oportunidades manifiesta, que los países capitalistas como el nuestro cada día lo están acrecentando más. Y nosotros, la sociedad, oye, ni sufre ni padece, no se entera nadie. Nadie sale, nadie dice nada, nadie protesta. Pues bueno, Pues cuando subvencionaron las escuelas, yo sí salí a la calle. pues ahora no sale nadie. Bueno, pues entonces yo sí salí a la calle. Pues ahora tenemos un nivel cultural más alto y no salimos. No nos enteramos. Y cuando decían que es que faltaban escuelas, luego dijimos, pues si es que sobran ya escuelas, ¿por qué tienen que pagar las privadas? ¿Por qué tenemos que pagar las privadas? El que quiera la privada, que se la pague. No, pero yo tengo amigos míos que trabajan en la concertada y ellos mismos me lo dicen, están en instalaciones que se caen, es que se caen las instalaciones, están abandonadas, dejadas de la mano de Dios. Pero como el Estado les paga por suministrar ese servicio, ellos lo que hacen es cobrar y, oye, lo justo, lo justo, porque los maestros siguen pagando, nosotros pagamos lo que es el erario público, es lo que siguen pagando los maestros. Pero la línea educativa la marca el jefe de la instalación, que cobra por hacer la instalación. Se gasta lo mínimo para ganar lo máximo posible, maximizar beneficios. Todo lo que es un negocio, el que lo tiene solo quiere que ganar. Lo máximo posible. Y hacer Porque ganar es legítimo. Ganar es legítimo, lo que no tenemos es maximizarlo. Claro. Yo digo que ganar es legítimo, lo que no es legítimo es maximizar el beneficio a cambio de no dar un servicio. Bueno, cortamos y ya eso seguimos off the record.